Hay una razón por la que llegaste aquí, Dios quiere hablarte en este momento. ¿Alguna vez has sentido que gritas a un cielo vacío? ¿Que tus oraciones rebotan en el techo? ¿Que por más que ores, ayunes y supliques, Dios simplemente ya no está ahí para ti? En este video voy a mostrarte las señales inconfundibles de cuando Dios te ha abandonado, por qué sucede esto y la impactante razón por la que algunos casos no tienen solución. Lo que descubrirás en la tercera señal podría cambiar completamente tu forma de entender tu relación con Dios. Si te gusta lo que estás escuchando, toma un segundo ahora mismo para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana comparto revelaciones espirituales que están ayudando a miles de personas a encontrar respuestas a sus dilemas más profundos. Antes de continuar, quiero compartir algo personal. Hace años atravesé lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Durante 18 meses, sentí que Dios había desaparecido completamente de mi vida. Mis oraciones parecían evaporarse en el aire. La Biblia, que antes me hablaba con tanta claridad, se convirtió en un libro seco y distante. Los domingos en la iglesia eran un ejercicio de fingir una conexión que ya no sentía. Me preguntaba, ¿me ha abandonado Dios? ¿He cometido algún pecado imperdonable? ¿O simplemente he estado engañándome todo este tiempo y Dios nunca estuvo realmente ahí? Si estas preguntas resuenan con tu experiencia actual, quiero que sepas que no estás solo. A lo largo de la historia, incluso los creyentes más devotos han experimentado lo que parece ser el abandono divino. La Madre Teresa escribió en sus diarios privados sobre décadas de oscuridad espiritual mientras servía a los más pobres de los pobres. El rey David clamó en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que Jesús mismo repetiría siglos después en la cruz. Pero existe una diferencia crucial entre la prueba temporal del silencio de Dios y un verdadero abandono divino. Hoy vamos a explorar las señales que pueden indicar que has cruzado esa línea, y por qué en algunos casos no todos este abandono podría ser irreversible. La primera señal de que Dios te ha abandonado, el silencio sobrenatural persistente. El silencio de Dios es quizás una de las experiencias más desgarradoras para un creyente sincero. No estamos hablando de esos momentos cotidianos donde no sentimos una conexión especial con lo divino. Nos referimos a un silencio profundo, persistente y total que se extiende durante meses o incluso años a pesar de sinceras búsquedas espirituales. En 1 Samuel 28:6 encontramos un pasaje revelador sobre el rey Saúl, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Este versículo describe una situación aterradora. Saúl había agotado todos los canales de comunicación divina disponibles en su tiempo y encontró solo silencio. Este silencio sobrenatural se caracteriza por oraciones que parecen quedarse sin respuesta, no temporalmente sino persistentemente. Una incapacidad total para percibir la guía o presencia de Dios a pesar de esfuerzos sinceros. La ausencia de confirmaciones o señales divinas en decisiones importantes. Una sequedad espiritual que no responde a ninguna disciplina espiritual tradicional. María, una misionera con 25 años de servicio, me compartió, durante 2 décadas experimenté regularmente la guía clara de Dios en mi ministerio. De repente, hace 3 años, todo se detuvo. No fue una disminución gradual, fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. He ayunado, he clamado, he buscado consejo espiritual, pero el silencio continúa. Mi mayor temor es que Dios haya terminado conmigo, que me haya hecho a un lado como un instrumento que ya no le es útil. Es importante distinguir entre este silencio sobrenatural y las temporadas normales de sequedad espiritual que todos experimentamos. Las noches oscuras temporales suelen tener un propósito formativo en nuestra vida espiritual. Son como el invierno que prepara el terreno para una primavera más fructífera. El abandono divino, en cambio, tiene una cualidad definitiva, como si se hubiera cerrado un capítulo sin posibilidad de reapertura. La segunda señal de que Dios te ha abandonado, la entrega a un estado mental reprobado. Una de las señales más inquietantes del posible abandono divino se encuentra en Romanos 1:28, donde Pablo escribe sobre personas a quienes Dios los entregó a una mente reprobada. Esta frase describe un estado mental y espiritual donde la persona ya no puede discernir correctamente entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo sagrado y lo profano.
Esta entrega ocurre después de un largo proceso de rechazo deliberado y persistente de la verdad divina. No es algo que suceda de la noche a la mañana, ni es el resultado de dudas sinceras o tropiezos ocasionales. Los síntomas de este estado mental reprobado incluyen una progresiva insensibilidad moral, donde comportamientos que antes causaban convicción ahora apenas registran en la conciencia. La capacidad de justificar bíblicamente comportamientos que claramente contradicen las enseñanzas bíblicas fundamentales. Una inversión moral donde se llama al mal bien y al bien mal, Isaías 5:20. Un endurecimiento progresivo que hace a la persona cada vez más resistente a la corrección espiritual. Ricardo, un ex pastor, me compartió su experiencia. Durante años enseñé fielmente la palabra de Dios. Gradualmente, comencé a comprometer pequeñas verdades para acomodar mi estilo de vida. Con el tiempo, desarrollé toda una teología que justificaba comportamientos que antes habría condenado rotundamente. Lo más aterrador no fue el pecado en sí, sino mi capacidad para retorcer las escrituras para apoyar mis acciones. Un día me di cuenta de que ya no podía distinguir la voz de Dios de mis propios deseos. Mi brújula moral estaba completamente recalibrada hacia la oscuridad. Lo más perturbador de esta condición es que quienes la padecen raramente son conscientes de ello. De hecho, muchos mantienen una fachada de religiosidad e incluso pueden experimentar cierto tipo de éxito en sus empresas. Pero internamente, la capacidad de responder genuinamente a Dios se ha atrofiado severamente. Si te gusta lo que estás escuchando y crees que podría ayudar a alguien más, tómate un segundo para darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo me permite crear más contenido como este que puede transformar vidas. La tercera señal de que Dios te ha abandonado, la ausencia de disciplina divina. Aquí llegamos a lo que para muchos resulta la señal más sorprendente e inesperada. En Hebreos 12, 6-8 leemos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Contrariamente a lo que podríamos pensar intuitivamente, la ausencia de corrección divina en nuestra vida puede ser una de las señales más alarmantes de abandono espiritual. Cuando Dios deja de disciplinarnos por nuestros pecados y desviaciones, puede ser indicativo de que nos ha entregado a nuestros propios caminos. La disciplina divina es una expresión del amor paternal de Dios. Cuando un padre deja de corregir a un hijo, generalmente significa una de dos cosas: o el hijo ha madurado y ya no necesita corrección, o el padre ha renunciado a su responsabilidad formativa sobre ese hijo. Dado que ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección espiritual en esta vida, la ausencia total de disciplina divina debería preocuparnos profundamente. Ana, una profesional de 42 años, compartió: durante años, cada vez que me desviaba espiritualmente, sentía la corrección amorosa pero firme de Dios. A veces venía a través de la convicción interna, otras a través de circunstancias o personas que Dios usaba para confrontarme. Pero después de un periodo de rebelión consciente, noté algo perturbador: podía pecar abiertamente sin experimentar ningún tipo de corrección o consecuencia. Al principio lo celebré como libertad, hasta que me di cuenta de la aterradora verdad: ya no estaba bajo la disciplina paternal de Dios. Mi prosperidad en medio del pecado no era una bendición, era una señal de abandono. Esta es quizás la señal más sutil y peligrosa porque puede confundirse fácilmente con la gracia o la bendición. Una persona puede estar viviendo en clara contravención de los principios bíblicos y aún así prosperar materialmente, gozar de buena salud y experimentar cierto tipo de éxito. Lejos de ser una señal de aprobación divina, esta falta de consecuencias puede indicar que Dios ha levantado su mano correctiva de su vida. La cuarta señal de que Dios te ha abandonado, la imposibilidad de renovación espiritual. Uno de los pasajes más solemnes y temidos del Nuevo Testamento se encuentra en Hebreos 6, 4-6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje habla de una condición espiritual donde la renovación al arrepentimiento se ha vuelto imposible. No difícil, no improbable, sino imposible.
Esta imposibilidad no surge de una limitación en el poder de Dios, sino de una transformación profunda en la persona que ha recaído de cierta manera específica. Los síntomas de esta condición incluyen una incapacidad genuina para experimentar arrepentimiento incluso cuando se reconoce intelectualmente la necesidad del mismo. La ausencia de todo deseo real de restauración espiritual. Un cinismo profundo hacia lo sagrado, especialmente hacia aquello que una vez se consideró precioso. La incapacidad de ser conmovido por verdades o experiencias que antes provocaban respuestas espirituales profundas. Carlos, un teólogo y líder religioso durante 30 años, compartió: pasé 3 décadas enseñando sobre la gracia de Dios mientras vivía una doble vida. Gradualmente, mi capacidad para sentir convicción se atrofió completamente. Lo que me aterroriza no es que Dios no quiera perdonarme, es que he llegado a un punto donde ni siquiera puedo desear genuinamente el arrepentimiento. Entiendo intelectualmente lo que he perdido, pero es como si el órgano espiritual necesario para responder a Dios se hubiera muerto dentro de mí. Esta es para mí la esencia del infierno, ver la verdad pero ser incapaz de responder a ella. Es crucial entender que esta condición es extremadamente rara y representa el final de un largo proceso de rechazo deliberado y consciente de la verdad divina, no el resultado de dudas sinceras. Periodos de confusión o pecados cometidos por debilidad. ¿Por qué no hay solución para algunos casos de abandono divino? Llegamos ahora a la parte más difícil pero necesaria de esta discusión. Si bien creo firmemente que la gracia de Dios es más amplia y profunda de lo que podemos imaginar, y que mientras haya vida hay esperanza para casi cualquier situación, las Escrituras indican que existen condiciones espirituales para las cuales no hay solución humana disponible. Estas condiciones extremas de abandono divino no tienen solución por 3 razones fundamentales. 1. La degeneración irreversible de la capacidad de respuesta espiritual. Así como un músculo sin uso eventualmente se atrofia hasta el punto de volverse inservible, nuestra capacidad de responder a Dios puede deteriorarse por el rechazo persistente de su verdad. El profeta Jeremías preguntó: ¿podrá el etíope cambiar su piel, o el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal? Jeremías 13:23. Existe un punto donde los hábitos espirituales negativos se vuelven tan arraigados que la transformación queda fuera del alcance de la voluntad humana. No es que Dios no pueda o no quiera perdonar, es que la persona ha perdido la capacidad misma de responder al perdón divino. 2. El juicio divino que confirma la elección humana. En ciertos casos extremos, Dios confirma judicialmente la elección persistente de una persona de rechazar la verdad. En 2 Tesalonicenses 2, 10-12 leemos: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pasaje describe un juicio divino que consiste esencialmente en darle a la persona exactamente lo que ha elegido persistentemente: la incapacidad de reconocer y responder a la verdad. No es que Dios cause activamente el engaño, sino que respeta la autonomía humana retirando las restricciones a las consecuencias naturales de nuestras elecciones sostenidas. 3. El punto de no retorno en la formación del carácter. El carácter humano no se forma en un solo momento, sino a través de miles de pequeñas decisiones a lo largo del tiempo. Eventualmente, estas decisiones acumuladas forman una trayectoria tan definida que el cambio radical se vuelve prácticamente imposible. C.S. Lewis lo expresó así: cada vez que tomas una decisión, estás convirtiendo la parte central de ti mismo, la parte que elige, en algo un poco diferente de lo que era antes. En una criatura que es un poco más resistente al mal o un poco más propensa a él. Toda tu vida, todo durante cada día, estás ayudando a convertirte en una criatura del cielo o una criatura del infierno. En cierto punto, el carácter queda tan formado en una dirección específica que el cambio radical ya no es posible. No porque Dios no pueda o no quiera transformarnos, sino porque la persona se ha convertido tan completamente en lo que ha elegido ser que ya no puede desear genuinamente ser diferente. ¿Hay esperanza si reconoces estas señales en tu vida? Si has escuchado estas señales y temes estar experimentando el abandono divino, tengo una palabra crucial para ti.
El simple hecho de que estés preocupado por tu condición espiritual es una fuerte evidencia de que no has cruzado ese punto de no retorno. Las personas que verdaderamente han sido abandonadas por Dios en el sentido más profundo raramente se preocupan por ello. Su insensibilidad espiritual es tan completa que ni siquiera registran su condición como problemática. El temor mismo de haber sido abandonado por Dios sugiere que el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida, provocando esa preocupación saludable. Si estás luchando con lo que parece ser el silencio o abandono de Dios, aquí hay 5 pasos prácticos que puedes tomar. 1. Distingue entre prueba y abandono. La mayoría de las veces, lo que experimentamos no es abandono divino sino una prueba de fe. Como el refinador purifica la plata con fuego, Dios a veces permite periodos de aparente ausencia para purificar y fortalecer nuestra fe. Job, quizás más que cualquier otro personaje bíblico, ejemplifica esta realidad. A pesar de sentir que Dios lo había abandonado, nunca fue más cercano al corazón de Dios que durante su sufrimiento. 2. Busca comunidad espiritual auténtica. El aislamiento espiritual puede distorsionar gravemente nuestra percepción. A veces, cuando no podemos sentir la presencia de Dios por nosotros mismos, necesitamos que otros la reflejen hacia nosotros. La comunidad auténtica puede sostener nuestra fe cuando nuestras propias reservas espirituales están agotadas. 3. Practica las disciplinas espirituales sin depender de sentimientos. Durante periodos de sequedad espiritual, es crucial continuar con las prácticas espirituales no por lo que sentimos al hacerlas, sino por lo que son, canales de gracia. La oración, el estudio de las Escrituras, el servicio desinteresado y la adoración comunitaria son anclas que nos mantienen conectados incluso cuando no percibimos beneficios inmediatos. 4. Considera la posibilidad de factores no espirituales. A veces, lo que interpretamos como abandono divino tiene componentes psicológicos, físicos o circunstanciales significativos. La depresión clínica, el agotamiento, el trauma no procesado o desequilibrios neurológicos pueden crear sensaciones de desconexión espiritual. Buscar ayuda profesional no es señal de falta de fe, sino de sabiduría. 5. Aférrate a la verdad objetiva por encima de la experiencia subjetiva. Nuestra experiencia emocional de Dios fluctúa, pero la verdad de quién es Él y lo que ha prometido permanece constante. Durante periodos de oscuridad espiritual, ancla tu fe no en lo que sientes sino en lo que sabes que es verdad. Como escribió el pastor Timothy Keller, la fe no es principalmente un sentimiento, sino la decisión de actuar como si las promesas de Dios fueran verdaderas, incluso cuando no sentimos que lo sean. Si estás disfrutando de este contenido y crees que puede ayudar a otros en su camino espiritual, por favor tómate un momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible que continúe creando contenido que aborda los desafíos espirituales más profundos. El caso especial de la noche oscura del alma. Antes de concluir, es importante distinguir entre el abandono divino y lo que los místicos cristianos han llamado la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz, un místico español del siglo XVI, describió esta experiencia como una fase necesaria en el crecimiento espiritual avanzado donde Dios parece retirarse no como castigo sino como invitación a un tipo de fe más maduro y desinteresado. Durante la noche oscura, Dios retira los consuelos sensibles y las experiencias espirituales placenteras que a menudo acompañan la devoción temprana. Lo hace no para castigar sino para purificar nuestras motivaciones. Nos invita a amarlo por quien es, no por lo que sentimos cuando nos conectamos con Él. Teresa, una contemplativa moderna, compartió: durante 3 años viví en lo que parecía un desierto espiritual absoluto. Oraba y no sentía nada. Leía las Escrituras y eran solo palabras en una página. Me sentía completamente abandonada. Sin embargo, en retrospectiva, veo que fue durante ese periodo cuando mi fe maduró más profundamente. Aprendí a amar a Dios por Él mismo, no por los sentimientos que me daba. Paradójicamente, nunca estuve más cerca de Dios que cuando sentía que estaba completamente ausente. Si estás atravesando lo que parece ser una noche oscura, ten la seguridad de que, lejos de ser abandono, puede ser una invitación a un nivel más profundo de intimidad con Dios. Una donde el amor ya no depende de experiencias espirituales gratificantes sino que se fundamenta en una confianza inquebrantable. Conclusión: la paradoja del abandono divino. Para concluir, enfrentemos la paradoja central del abandono divino.
Aquellos que verdaderamente han sido abandonados raramente reconocen o se preocupan por su condición, mientras que aquellos que temen el abandono casi nunca han cruzado esa línea. Si estás luchando con sentimientos de abandono divino, recuerda las palabras que Dios habló a través de Isaías: por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de ira te escondí mi rostro por un momento, pero con amor eterno tendré compasión de ti. Isaías 54, 7-8. Incluso Jesús experimentó el abandono divino en la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 horas y 46 minutos. Este abandono temporal fue parte del plan redentor de Dios. Jesús experimentó la separación que merecíamos para que nosotros pudiéramos disfrutar de la unión con Dios que Él merece. Te invito a reflexionar: ¿has confundido una prueba temporal con un abandono permanente? ¿Has interpretado el silencio de Dios como ausencia cuando podría ser una invitación a un tipo de fe más profunda y madura? Recuerda las palabras de Dios en Jeremías 29, 13-14: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, afirma el Señor, y restauraré vuestra suerte. Si este mensaje ha resonado contigo, te animo a que compartas tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio podría ser precisamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y no olvides suscribirte para recibir más contenido como este cada semana. La próxima semana estaré compartiendo 5 formas de reconectar con Dios cuando sientes que te ha abandonado, herramientas prácticas para navegar por las temporadas de aparente silencio divino. Gracias por acompañarme en esta exploración profunda de uno de los temas más desafiantes de la vida espiritual. Que encuentres paz y claridad en tu propio camino, recordando que incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos realmente solos. Que Dios te bendiga abundantemente y te dé la certeza de su presencia, incluso cuando no puedas sentirla.